invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. ¿Qué tal, mis amigos? Catecismo en Casa, desde Convicción Radio, una vez más, tratando de llegar a ustedes con este catecismo, que es el de San Pío X, y por decirlo de otra forma, pero que es lo mismo, es el catecismo tradicional, el catecismo de siempre. Y vamos de inmediato a entrar en materia. La vez anterior terminamos el sexto mandamiento, entonces del séptimo. ¿Quién nos prohíbe el séptimo mandamiento, no hurtar? El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener injustamente lo ajeno, o causar algún daño al prójimo en la hacienda, de cualquier modo que sea. ¿Qué quiere decir hurtar? Quiere decir tomar injustamente la hacienda ajena contra la voluntad de su dueño. Es decir, cuando éste tiene toda la razón y el derecho de no querer ser privado de ella. ¿Por qué se prohíbe el hurtar? Porque se peca contra la justicia y se hace injuria al prójimo, tomando o reteniendo contra su derecho y voluntad lo que le pertenece. ¿Qué se entiende por bienes ajenos? Es todo lo que pertenece al prójimo, o porque tiene la propiedad o el uso de ello, o porque lo tiene en depósito. ¿De cuántas maneras se toman injustamente los bienes ajenos? De dos, con el hurto y la rapiña. ¿Cuándo se comete hurto? Cuando se toman ocultamente los bienes ajenos. Y rapiña, se comete rapiña cuando se toman los bienes ajenos con violencia y manifiestamente. ¿En qué caso pueden tomarse los bienes ajenos sin pecado? Cuando el dueño de ellos no lo lleva a mal, o cuando injustamente no quisiese darlos, como sucedería si uno estuviese en extrema necesidad, con tal que tomase solo lo que le es precisamente necesario para socorrer la urgente y extrema indigencia. ¿Se perjudica en la hacienda al prójimo solamente con el hurto y la rapiña? Se le perjudica también con los fraudes, con la usura y con cualquier otra injusticia contra sus bienes. ¿Cómo se comete el fraude? Se comete engañando al prójimo en el comercio con pesos, medidas o monedas falsas y con mercancías averiadas, falsificando escrituras y documentos, en suma, haciendo trampas en las compras y ventas o en cualquier otro contrato, y asimismo, cuando se niega uno a dar lo justo o lo convenido. ¿Cómo se comete la usura? Se comete cuando se exige sin legítimo título un interés ilícito por alguna cantidad prestada, abusando de la necesidad o ignorancia del otro.
¿Qué otras injusticias se cometen contra los bienes del prójimo? Por ejemplo, hacerle perder aún injustamente lo que tiene, perjudicarle en sus propiedades, no trabajar conforme al deber, no pagar por malicia las deudas y salarios debidos, herir o matar animales que son del prójimo, dejar que se echen a perder las cosas encomendadas, impedir a otro la consecución de cualquier justa ganancia, dar la mano al ladrón y recibir, esconder o comprar la cosa hurtada. ¿Es pecado grave hurtar? Es pecado grave contra la justicia cuando se trata de materia grave, por ser cosa importantísima que se respete el derecho de cada cual a lo suyo, y esto para bien de los individuos, de las familias y de la sociedad. ¿Cuándo es grave la materia del hurto? Cuando se quitan cosas de importancia y también, aunque lo que se hurta sea de escasa monta, si con ello se perjudica notablemente al prójimo. ¿Qué se nos manda en el séptimo mandamiento? Se nos manda que se respete la hacienda ajena, que se pague el jornal justo al operario y que se guarde la justicia en todo lo que mira a la propiedad de los demás. ¿Basta la confesión al que ha pecado contra el séptimo mandamiento? No le basta la confesión, sino que debe hacer lo que pueda para restituir lo ajeno y resarcir los perjuicios. Aquí se puede dar el caso que de pronto eso que usted adquirió en mala forma no lo pueda restituir, e incluso usted ha cimentado sobre lo ajeno, es decir, lo que no era suyo. Y cuando por esas cosas de Dios usted quisiera restituir, no encuentra a la persona debida, es decir, puede que esté muerta, puede que no, sus familiares también. Entonces, ¿a quién restituyo? Es difícil la pregunta, porque claro, ¿a quién puede restituir si ya no hay a quién? Siempre va a encontrar a quién. Entonces aquí en este caso estaría, por ejemplo, un hogar de indigentes, la propia iglesia, o gente que usted vea que necesita, y usted puede suplir esa necesidad con esta restitución. Y esta tiene que ser de tal forma que restituya efectivamente al 100% lo que usted en su momento usurpó. ¿En qué consiste el resarcir los perjuicios? Consiste en la compensación que ha de darse al prójimo por los frutos o ganancias que perdió a causa del hurto o de otras injusticias cometidas con daño de él. ¿A quién debe restituirse la cosa robada? ¿A quién se robó? A sus herederos si ya murió. Y si esto fuese verdaderamente imposible, debe gastarse el valor en beneficio de los pobres y obras pías. ¿Qué debe hacerse cuando se encuentra una cosa de gran valor? Debemos emplear gran diligencia en buscar al dueño y restituirla con fidelidad. Del octavo mandamiento. ¿Qué nos prohíbe el octavo mandamiento? No levantar falsos testimonios. Nos prohíbe atestiguar en falso en juicio. Prohíbe además la detracción o murmuración, la calumnia, la adulación, el juicio y sospecha temeraria y toda suerte de mentiras. ¿Qué es detracción o murmuración? Es un pecado que consiste en manifestar sin justo motivo los pecados y defectos ajenos. ¿Y qué es calumnia? Es un pecado que consiste en atribuir maliciosamente al prójimo culpas y defectos que no tiene. ¿Qué es adulación? Es un pecado que consiste en engañar a uno, diciendo falsamente bien de él o de otros, con el fin
de sacar algún partido de lo que se dice. ¿Qué es juicio o sospecha temeraria? Es un pecado que consiste en juzgar o sospechar mal de uno sin justo fundamento. ¿Y qué es mentira? Consiste en asegurar como verdadero o falso, con palabras o con obras, lo que no se tiene por tal. ¿De cuántas especies es la mentira? De 3: jocosa, oficiosa y dañosa. ¿Qué es mentira jocosa? Es aquella con que se miente por burla o juego y sin perjuicio de nadie. ¿Y mentira oficiosa? Es la afirmación de una falsedad por el propio o ajeno provecho sin perjuicio de tercero. ¿Y mentira dañosa? Es afirmar una cosa falsa con perjuicio de tercero. ¿Es lícito alguna vez mentir? Jamás es lícito mentir, ni por juego, ni por interés propio o ajeno, por ser cosa en sí mala. ¿Qué pecado es mentir? La mentira jocosa u oficiosa es pecado venial, pero la dañosa es pecado mortal, si el daño que acarrea es grave. Es preciso decir siempre todo lo que uno piensa, no necesariamente, especialmente cuando el que pregunta no tiene derecho a saber lo que pregunta. ¿Y basta la confesión al que ha pecado contra el 8º mandamiento? No le basta la confesión, sino que tiene obligación de retractarse de cuanto dijo, calumniando al prójimo, y de reparar del mejor modo que pueda los daños que le ha causado. Aquí de repente la ofensa puede haber sido de manera pública. Entonces, el retractarse tiene que ser de la misma forma. No bastaría que una persona que ha calumniado de manera pública se retracte después de manera particular. Tiene que ser necesariamente en la misma forma en que ocurrió el pecado. ¿Qué se nos manda en el 8º mandamiento? Nos manda que digamos la verdad en su lugar y tiempo, y que echemos a buena parte en cuanto podamos las acciones de nuestro prójimo. Del 10º mandamiento. ¿Quién nos veda el 10º mandamiento? ¿No codiciar los bienes ajenos? Nos veda el deseo de quitar a otros sus bienes y el de adquirir hacienda por medios injustos. ¿Por qué prohíbe Dios aún el deseo de los bienes ajenos? Porque quiere que aún interiormente seamos justos y que nos mantengamos siempre muy lejos de las acciones injustas. ¿Qué nos manda el 10º mandamiento? Nos manda que estemos contentos con el estado en que Dios nos ha puesto y que suframos con paciencia la pobreza, cuando el Señor nos quiere en ese estado. ¿Cómo puede el cristiano estar contento en el estado de pobreza? Si considera que la mayor felicidad es la conciencia pura y tranquila, que nuestra verdadera patria es el cielo, y que Jesucristo se hizo pobre por nuestro amor y ha prometido un premio especial a los que sufren con resignación la pobreza. De repente, una persona que no tiene bienes codicia los de otra que sí los tiene, y ni siquiera sin ponerse a pensar que justamente aquella persona que tantos bienes tiene ha perdido algo que es mucho más valioso, la tranquilidad. Porque una persona que no tenga tantos bienes, por último duerme tranquila. Y ahora, así como están los tiempos, incluso una persona que tenga pocos bienes, lo más probable es que no sea nunca asaltada. Si usted se fija, ¿dónde están dirigidas las miradas
de los delincuentes es justamente en aquellas personas que desgraciadamente ahora piensan que por lo que tienen es justamente la intranquilidad por la que están pasando. Si no hubiese sido así, tal vez estaría tan tranquila como usted y yo. Y pasamos ahora a los preceptos de la Iglesia. Fuera de los mandamientos de la ley de Dios, ¿qué otros hemos de guardar? Hemos de guardar los preceptos de la Iglesia. ¿Estamos obligados a obedecer a la Iglesia? Sin duda alguna que sí. Estamos obligados a obedecer a la Iglesia porque Jesucristo mismo lo manda y porque los preceptos de la Iglesia ayudan a guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuándo empieza la obligación de guardar los preceptos de la Iglesia? Empieza generalmente con el uso de la razón. ¿Es pecado quebrantar un precepto de la Iglesia? En materia grave es pecado mortal. ¿Y quién puede dispensar de un precepto de la Iglesia? Solo el Papa, o quien de él tuviere esa facultad. ¿Cuántos y cuáles son los preceptos de la Iglesia? Son 5. Primero, oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo, confesar al menos una vez al año y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. Tercero, comulgar por Pascua de Resurrección, cada cual en su propia parroquia. Cuarto, ayunar los días prescritos. Quinto, pagar los diezmos debidos a la Iglesia, según la costumbre. También son preceptos de la Iglesia no leer libros prohibidos y no celebrar solemnemente bodas cuando están cerradas las velaciones. Del primer precepto. ¿Quién nos manda el primer precepto o mandamiento de la Iglesia? Oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. El primer precepto de la Iglesia, oír misa todos los domingos y fiestas de guardar, nos manda a asistir con devoción a la Santa Misa todos los domingos y otras fiestas de precepto. ¿Cuál es la misa a que la Iglesia desea que se asista los domingos y las otras fiestas de precepto? La misa a que la Iglesia desea que, en cuanto sea posible, se asista los domingos y demás fiestas de precepto es la misa parroquial. ¿Por qué la Iglesia recomienda a los fieles que asistan a la misa parroquial? La Iglesia recomienda a los fieles la asistencia a la misa parroquial, primero, para que los de la misma parroquia se unan a rogar juntos con el párroco, que es su cabeza. Para que los feligreses participen con más especialidad del santo sacrificio, que se aplica principalmente por ellos. Tercero, para que oigan las verdades del Evangelio que los párrocos tienen obligación de exponer en la Santa Misa. Cuarto, para que vengan en conocimiento de las prescripciones y avisos que en dicha misa se publican. ¿Qué quiere decir dominica o domingo? Quiere decir Día del Señor, o día especialmente consagrado al divino servicio. ¿Por qué en el primer mandamiento de la Iglesia se hace particular mención del domingo? Porque esta es la fiesta principal entre los cristianos, como el sábado era la fiesta principal entre los judíos, establecida por el mismo Dios. ¿Qué otras fiestas ha instituido la Iglesia? Ha instituido además las fiestas de nuestro Señor, de la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos. ¿Por qué la Iglesia ha instituido otras fiestas de nuestro Señor?
en memoria de sus divinos misterios. Las fiestas de la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos, ¿por qué fin han sido instituidas? Primero, en memoria de las gracias con que Dios los enriqueció, y en agradecimiento a la divina bondad por habérselas dispensado. Segundo, para que nosotros les honremos e imitemos sus ejemplos y ellos nos ayuden con sus oraciones. Del segundo precepto de la Iglesia. ¿Qué nos manda la Iglesia con las palabras del segundo precepto? Confesar al menos una vez al año y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. Confesar al menos una vez al año y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar, la Iglesia obliga a todos los cristianos que han llegado al uso de la razón a acercarse al menos una vez al año al sacramento de la penitencia. ¿Cuál es el tiempo más oportuno para satisfacer el precepto de la confesión anual? Es la Cuaresma, según el uso introducido y aprobado de toda la Iglesia. ¿Por qué dice la Iglesia que confesemos los pecados mortales al menos una vez al año? La Iglesia dice al menos para darnos a entender su deseo de que nos acerquemos más a menudo a los santos sacramentos. ¿Es, pues, útil confesarse a menudo? Es cosa utilísima confesarse a menudo, mayormente porque es dificultoso que se confiese bien y esté alejado del pecado mortal quien rara vez se confiesa. ¿Y por qué se añade y en peligro de muerte? Se añade en el segundo mandamiento de la Iglesia y en peligro de muerte porque de una santa muerte depende la salvación del alma y una buena confesión facilita una santa muerte. ¿Por qué se indica últimamente y si se ha de comulgar? Porque la Sagrada Comunión se ha de recibir en estado de gracia, y el que tenga pecado mortal ha de ponerse en gracia mediante la confesión precisamente, no bastando el acto de contrición perfecta. Del tercer precepto de la Iglesia. ¿Qué nos ordena la Iglesia con las palabras del tercer precepto? Comulgar al menos por Pascua de Resurrección, cada cual en su propia parroquia. La Iglesia obliga a todos los cristianos que han llegado a la edad de la discreción a que reciban todos los años la Santísima Eucaristía en la propia parroquia durante el tiempo pascual. ¿Estamos obligados a comulgar en otro tiempo fuera de Pascua? Estamos obligados a comulgar también en peligro de muerte. ¿Por qué se dice comulguemos al menos por Pascua Florida o de Resurrección? Por obligación no, pero la Iglesia desea vivamente que no solo por Pascua de Resurrección, sino lo más a menudo que podamos, nos acerquemos a la Sagrada Comunión, que es el mantenimiento divino de nuestras almas. ¿Se satisfacen el segundo y tercer preceptos con una confesión o comunión sacrílegas? Quien hiciese una confesión o comunión sacrílega no satisfaría al segundo y tercer preceptos de la Iglesia, porque la intención de la Iglesia es que recibamos estos sacramentos para el fin que fueron instituidos, que es nuestra santificación. Del cuarto precepto de la Iglesia. ¿Qué nos manda el cuarto precepto de la Iglesia? Ayunar los días prescritos. Nos manda que guardemos el ayuno primero en la Cuaresma, segundo, algunos días del Adviento donde esto se haya ordenado, tercero, las 4 témporas y en algunas vigilias. ¿En qué consiste el ayuno? Consiste en hacer una sola comida y en abstenerse de manjares prohibidos. Los días de ayuno
por condescendencia de la Iglesia, puede tomarse un poco de reflexión por la noche. ¿De qué sirve el ayuno? El ayuno sirve para disponernos mejor a la oración, para hacer penitencia de los pecados cometidos y para preservarnos de cometer otros nuevos. ¿Quién está obligado al ayuno? Están obligados todos los cristianos que han cumplido 21 años y que no estén dispensados o excusados por legítimo impedimento. ¿Están exentos de la mortificación los que no tienen obligación de ayunar? No están exentos de la mortificación, porque todos estamos obligados a hacer penitencia. ¿Para qué fin se instituyó la Cuaresma? Se instituyó para imitar en alguna manera el riguroso ayuno de 40 días que nuestro Señor Jesucristo hizo en el desierto y para prepararnos por medio de la penitencia a celebrar santamente la Pascua. ¿Para qué fin se instituyó el ayuno del Adviento? Se instituyó para disponernos a celebrar santamente la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué fin se instituyó el ayuno de las 4 témporas? Se instituyó para consagrar todas las estaciones del año con la penitencia de algunos días, para pedir a Dios la conservación de los frutos de la tierra, para darle gracias por los frutos que ya hemos recibido y para rogarle dé a su iglesia buenos ministros, cuya ordenación se hace los sábados de las 4 témporas. ¿Para qué fin se ha instituido el ayuno de las vigilias? Se ha instituido para prepararnos a celebrar santamente las fiestas principales. ¿Y qué está prohibido en el viernes y en el sábado no dispensado? Está prohibido comer carne, fuera del caso de necesidad. ¿Para qué ha querido la Iglesia que nos abstengamos de comer carne en estos días? Para que todas las semanas hagamos penitencia, mayormente el viernes en honor de la Pasión y el sábado en memoria de la sepultura de Jesucristo y en honra de María Santísima. Del quinto precepto de la Iglesia. ¿Cómo se guarda el quinto precepto de la Iglesia, pagar los diezmos debidos a la Iglesia? Se guarda pagando las ofrendas o prestaciones que están establecidas en reconocimiento del supremo dominio que Dios tiene sobre todas las cosas y para proveer a la decorosa sustentación de sus ministros. ¿Cómo se deben pagar estas ofrendas? Deben pagarse de aquellas cosas y en aquella manera que se acostumbra en cada lugar. De otros preceptos generales de la Santa Madre Iglesia. ¿Qué prohíbe la Iglesia con este precepto? No celebrar solemnemente bodas cuando están cerradas las velaciones o en los tiempos prohibidos. Con este precepto no prohíbe la Iglesia la celebración del sacramento del matrimonio, sino solamente la solemnidad de las bodas, desde el primer domingo de Adviento hasta la Epifanía, y desde el primer día de Cuaresma hasta la octava de Pascua. ¿En qué consiste la solemnidad prohibida de las bodas? Consiste en la misa propia de los esposos, en la bendición nupcial y en la pompa extraordinaria de las bodas. ¿Por qué las demostraciones de pompa no dicen bien con el Adviento y la Cuaresma? Porque estos son tiempos especialmente consagrados a la penitencia y a la oración. ¿Y por qué la Iglesia prohíbe la lectura de ciertos libros? Prohíbe la lectura de ciertos libros que defienden la herejía, el cisma o tratan de destruir los fundamentos de nuestra religión, por el gran peligro de perversión que su lectura entraña para los cristianos. Los libros que exponen asuntos obscenos están además
prohibidos por el derecho natural. Capítulo 5. De los deberes particulares del propio Estado y de los consejos evangélicos. De los deberes del propio Estado. ¿Qué son los deberes del propio Estado? Se entienden aquellas obligaciones particulares que tiene cada uno por razón del estado, condición y oficio en que se halla. ¿Quién ha impuesto a los varios estados sus particulares deberes? Dios mismo es quien ha impuesto a los varios estados sus particulares deberes, porque éstos se derivan de los divinos mandamientos. Mostradme con un ejemplo cómo los deberes particulares se derivan de los 10 mandamientos. En el 4º mandamiento, con el nombre de Padre y Madre, se entienden asimismo todos nuestros superiores, y por esto, de aquel mandamiento se derivan todos los deberes de obediencia, amor y respeto de los inferiores a sus superiores, y todos los deberes de vigilancia que tienen los superiores para con sus subordinados. ¿De qué mandamiento se derivan los deberes de los artesanos, comerciantes, administradores de bienes ajenos y otros semejantes? Los deberes de fidelidad, justicia, sinceridad y equidad que tienen, derívanse del 7º, 8º y 10º mandamientos, que prohíben todo fraude, injusticia, negligencia y doblez. ¿De qué mandamiento se derivan los deberes de las personas consagradas a Dios? Se derivan del 2º mandamiento, que manda cumplir las promesas y votos hechos a Dios, pues las tales personas se obligaron con voto a la guarda de todos o de algunos consejos evangélicos. ¿Y qué son estos consejos evangélicos? Son algunos medios propuestos por Jesucristo en el Santo Evangelio para llegar a la cristiana perfección. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Pobreza voluntaria, castidad perpetua y obediencia en todo lo que no fuere pecado. ¿Para qué sirven los consejos evangélicos? Sirven para facilitar la guarda de los mandamientos y asegurar mejor la eterna salvación. ¿Por qué los consejos evangélicos facilitan la guarda de los mandamientos? Porque nos ayudan a desasir el corazón del amor a la riqueza, de los placeres y de las honras, y de esta suerte nos desvían del pecado. Y bien, mis amigos, ese ha sido nuestro catecismo en casa desde Convicción Radio. Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio.